Marketing y Comunicación Política. Tiene un subtítulo que es Acciones para una buena comunicación en campañas electorales. De eso un poco estábamos hablando de alguna manera hasta hace un ratito. Lo organiza a esta presentación, puesto que editó este manual, la ASEP, que es la Asociación Civil de Estudios Populares, y la Fundación Konrad Adenauer. Por la ASEP, Santiago Valle, jefe de gabinete de la ciudad, pero bueno, acá está en el rol de presidente, director de ASEP Entre Ríos. Director de ASEP Entre Ríos, sí. Gracias por haber venido y por invitarlo también al consultor, analista político Carlos Fara, que un poco coordina este manual que tenemos acá en la mesa. Gracias también, Carlos, por visitarnos. Un placer, gracias por permitirnos venir acá. No, gusto. Bueno, primero, si querés, Santiago, sí. para meternos en tema, nada, una idea de la ASEP que organiza varios eventos de este tipo, promueve la investigación, etcétera, y está incentivando este tipo de cuestiones. Sí, efectivamente. Gracias por la invitación también y por dejarnos la oportunidad de promocionar este evento, que la verdad que lo recibimos con mucho gusto, mucho placer a Carlos, como también al manual, ¿no? Presentamos el manual en nuestra provincia, es un manual que tiene la participación de 20 autores, de 20 consultores, analistas políticos que trabajan en lo que es la consultoría y sobre todo pensando en las campañas electorales. Y bueno, ASEP, el partner institucional en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer, una fundación que la fundación política más grande del mundo. No. Bien lo decía Carlos, la otra vez lo escuchaba y es cierto, es así. Y bueno, lo que tratamos de promover es la profesionalización, en este caso, de la labor política, y obviamente fomentar el espíritu democrático, los valores de la democracia, de la República. A eso nos dedicamos. Obviamente tenemos una función pública que cumplir, pero esto, independientemente de la función coyuntural que nos toca cumplir, los valores de la democracia, de la participación política son importantes, y ASEP es una institución que a lo largo y lo ancho del país lo fomenta. Totalmente. Hacemos uso de los eventos, pues nos nutrimos de ello y está buenísimo. No sé. Carlos, lo metemos también en la conversación, en la charla, por supuesto. Primero, la pregunta más que de qué va, sino ¿para qué puede servir esto que es un manual de marketing y comunicación política? Bueno, mirá, esta es la tercera edición, ¿no? Sí. La primera fue en el año 2003, después hicimos una en el año 2013 y ahora en el 2025. Un poco los objetivos de la Fundación Adenauer y de ASEP es democratizar el conocimiento, ¿no? Es decir, de manera que estas herramientas puedan llegar hasta el último interesado en la política, candidato a concejal del último pueblo, en la idea de que, bueno, todo el mundo pueda disponer de las herramientas de comunicación política contemporánea, tenga o no tenga recursos, ¿no? Digamos, esa es una tarea social, vamos a decir así. Lo que este manual tiene, digamos, habitualmente se lo incorpora mucho a las currículas de las carreras y de las materias que dictan comunicación, ¿no? Porque se ha convertido, digamos, un poco en un ícono, digamos, también ha tenido mucha referencia para el mundo académico en Argentina y en América Latina. Y en esta ocasión hay que tener en cuenta que nosotros en la primera edición hubo solamente 6 autores, en la segunda hubo, si no me equivoco, 11, y en la tercera somos 20. Esto tiene que ver con la cantidad de temas que se fueron agregando a lo largo del tiempo, sobre todo de la segunda para la tercera edición, que cambiaron las cosas muchísimo más que en los 10 años anteriores, y seguramente cambiará mucho más en los próximos. Entonces necesitábamos incorporar más cabezas para que pudieran alumbrar sobre las herramientas, generaciones más jóvenes también, ¿no? Yo participé en la primera edición hace 23 años atrás, y también más colegas femeninas, ¿no? más colegas mujeres, para que pudiesen también, obviamente, enriquecer miradas sobre las herramientas de comunicación. La primera pregunta que me gustaría hacer, acciones para una buena comunicación define que casi por el contrario hay una mala comunicación.
¿O no? Sí, por supuesto, sí. De No, qué sería una buena comunicación, claro. y cuál sería un ejemplo de mala comunicación. Está bien. Pero, a ver, primero la idea es profesionalizar la comunicación. Estamos viendo lamentablemente todos los días, no importa, digamos, qué sector político, errores de comunicación bastante habituales, ¿no? Sí. Bastante comunes. Por falta de profesionalismo, por la no adaptación al nuevo contexto con las tecnologías. Eso lo vemos, digamos, permanentemente. Y el otro detalle que es importante del manual es que tanto ACEP como la Fundación Adenauer están inspirados digamos, filosóficamente en el humanismo cristiano, ¿no? Por lo tanto, todo lo que nosotros mostramos en el libro está, digamos, bajo el marco de una cierta ética comunicacional, que esto es no, digamos, caer en situaciones en donde uno difame sin pruebas, o haga fake news, o videos falsos, o ese tipo de cosas reñidas con la ética de la comunicación. Después está la lógica, digamos, contraposición de argumentos políticos que se dan en cualquier campaña electoral, pero, digamos, en este marco en el cual no queremos, digamos, que la dirigencia política, en general todos los que compiten, recurran a herramientas que están reñidas con la ética, ¿no? Empezando por ese lado, digamos, en cuanto a qué es para nosotros también mala comunicación. No, pero me parece realmente interesante esta idea de que haya una ética, ¿no? Sí, total. Primero y principal, ¿no? Pensando hasta filosóficamente, ¿no? El sentido de la comunicación, que haya una ética para las buenas costumbres. Sí, totalmente. Porque... Totalmente. Fara tiene en su cuenta de Twitter más de 200 campañas electorales. En un momento tenía también el nivel de efectividad que era altísimo. 76%. 76. Me acuerdo de eso. Y entonces una conclusión media obvia, que se puede ganar con buenas prácticas siempre, o quizás estas nuevas tecnologías o usos de nuevas tecnologías, pensamos en fake news, pero ya con inteligencia artificial, falseando de modo cada vez más grosero, pero más efectivo. Hay chances de, con este manual, con esta filosofía, digamos, ganar ante y frente a esta metodología de comunicación, bueno, non santas, digamos. Sí, está claro. No, sí, perfectamente, digamos. La verdad es que la mayor parte de las campañas no recurren a prácticas que están reñidas con la ética, ¿no? Ajá. Algunas pueden estar un poco más en el borde, y puede ser discutible, pero la verdad es que no es como lo más común. Al fleje, pero no. ¿No? Digo, que Sí. alguien puede decir, tu gobierno fue un desastre. Bueno, es discutible, obviamente, digamos, pero bueno, está dentro de las reglas, ¿no? O sea, al final es una percepción, ¿no? Sí, perfectamente. Y de hecho, digamos, en el manual, en los capítulos más correspondientes a los temas de redes y tecnología, advertimos sobre la forma de defenderse, ¿no? Frente a las noticias falsas, qué hacer frente a ese tipo de videos, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea que yo te diría, simplemente para poner, por supuesto, digamos que es fácil caer en la trampa, ¿no? A uno, viste, que le llega algo y no chequea siempre si es cierto. Total, y por ahí se lo pasa a un totalmente. amigo, Claro. etcétera, ¿no? Pero la verdad es que, teniendo en cuenta, digamos, simplemente el ejemplo del video que se hizo sobre Macri, ¿no? El Dentro mismo de día. la veda, Sí. para la elección del 18 de mayo, Sí. ¿qué sucedió? Rápidamente los medios masivos lo dieron a conocer y advirtieron que era un video falso. ¿Okay? Con lo cual el efecto rápidamente se diluye, y genera, por supuesto, una reacción contraproducente contra el que efectivamente lo hizo, independientemente de que La Libertad Avanza, que reconoció, digamos, Sí, el autor del video, era obvio. de todas maneras ganó, pero digo, no es que No ganó por eso. Claro, pero no ganó por eso, digamos, la elección ya estaba ganada de antes, pero digo, en el sentido de que por mucha tecnología que haya, después están los medios de comunicación masivos que cumplen el rol de decir, miren, esto
ojo que está circulando esto que es falso. Ujú. Entonces me parece importante porque, viste, que se dice, bueno, es todo las redes. Bueno, no, los medios masivos viven en las redes, ¿no? O sea que no Sí. es que es las redes o los medios masivos, como si fuera, digamos, una especie de boca arriba. O sea, hay una confluencia. Claro, exactamente, exactamente así. Y así como puede viralizarse algo negativo, también es cierto que, como en esa ocasión, se viralizó positivamente la advertencia de que el video era falso. Ajá. Da la impresión, o quizás estamos muy poco positivos hoy, pero da la impresión de que a veces corre más como reguero de pólvora, o la fake, o distintas expresiones de este tipo, que la buena comunicación, digamos. Sí, es O verdad. o quizás una percepción. No, es correcto, digamos. De hecho, está comprobado que las Ah. noticias negativas corren mucho más rápidamente que las Claro, positivas. claro. Desde ya, en parte por el morbo, ¿no? Digamos, de difundir algo Sí. que puede llamar la atención. Eso es así. También es cierto que la sociedad también va generando sus propios anticuerpos, ¿no? Digamos, si hay algo si vos ves una noticia que te suena rara, ahora estás mucho más advertido para pensar si en realidad no es una operación, ¿no? Es una mentira profesionalizada, digamos. Sí. ¿No? Y en vez de consulta que le pudiera hacer un político, un candidato, una candidata, para la ciudadanía, ¿cómo tenemos que leer esta campaña? ¿A dónde tenemos que estar atentos? Bueno, a ver. Consultoría para ciudadanía en vez de para Sí, está muy bien, dirigentes. está muy bien, está muy bien. A ver, primero yo creo que primero yo creo que no hay que intoxicarse de información, ¿no? Digo, porque básicamente el tema es interesarse por aquellas cosas que realmente consideran importantes. Por supuesto, digamos que todos vamos a consumir los medios que coincidan con nuestra opinión. Digo, no podemos pedirle a cualquier ciudadano, digamos, que se convierta en una especie de ¿cómo se llama? De tester de objetividad de noticias, ¿no? Ujú. Pero por lo pronto siempre, digamos, tener como un primer reflejo respecto de si cosas que se dicen, ¿no?, realmente después se empiezan a repetir en los medios, ¿no? O sea que todos los medios confirman una noticia, o si efectivamente, digamos, fue lo que llamamos una operación de prensa, es decir, alguien tiró algo más o menos con alguna supuesta información, en condicional siempre, de manera que no se compromete con Claro. la veracidad de la información, pero que en definitiva, digamos, va por ese lado. Me parece que es eso, es como concientizar todo el tiempo de tomar, digamos, un poco de distancia, sobre todo de fuentes que no conozca, ¿no? Después están las fuentes conocidas y, por supuesto, cada uno tiene su posición, ¿no? Total. A mí me gustaría preguntarle si con tantas herramientas nuevas que hay para la comunicación, bueno, recién hablábamos, ¿no?, de la inteligencia artificial utilizada bien o mal, bueno, las redes, los medios masivos, efectivamente mejoran la comunicación o hacen que tal vez tanto artilugio hace que pierda peso el mensaje. Uh-huh. Y lo digo desde creo que siempre es más genuina la palabra cuando no tiene tanto armado, pero es una mirada personal. No, es una buena observación. Primero, no necesariamente estamos mejorando la comunicación, ¿no? Digamos, las herramientas están, Claro. pero las herramientas, como todos sabemos, digamos, pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, y obviamente da la oportunidad para que haya mucha mala utilización desde ya. Con lo cual, también es cierto que tanto ruido alrededor de la veracidad de las cosas hace que la gente empiece un poco a cerrar los oídos y toma como cierta distancia de la comunicación de los políticos, por lo menos, digamos, más allá de los medios, ¿no? Entonces digo, muchas veces termina alejando en vez de acercando, ¿no? Tenemos más herramientas de comunicación, pero no necesariamente, digamos, estamos mejor comunicados. Lo pensaba en el sentido, y tengo un punto, a ver, estamos todos bombardeados en redes, medios, bueno, todo el tiempo consumiendo información, y estamos viendo que, por ejemplo, en las elecciones en las provincias, Claro. La gente no está yendo a votar. Claro, totalmente. Digo, las elecciones que han sucedido hasta hoy. Entonces, me surge de alguna manera como inquietud de
¿será que efectivamente nos ayuda a saber más respecto de ese candidato o nos hace de alguna manera poner como en esa incomodidad de decir, ay, otra vez esto y me corro? Sí. A ver, es claramente, digamos que cuando hay primero tenemos un exceso de información, eso aleja, porque digamos, te bombardea, ¿no? Esta cosa de la gente tampoco, digamos, con buena disposición para decir, a ver, esto será verdad o no será verdad, es decir, como que cierro los oídos. Tenés y demasiado obviamente, laburo como para claro, además hacer curaduría. totalmente así. Me parece además que un detalle importante es que los candidatas, actúen lo más genuinamente posible, ¿no? Digamos, y en eso hay una de las claves del éxito original del propio Milei, ¿no? Es así. Lo que ves es cómo es. Digamos, ¿Le dan bolilla cuando usted propone eso, sean lo más genuino posible o no? ¿Cómo? ¿Le dan bolilla si usted como consultor propone ser lo más genuino posible? Sí, ves más, lo agradecen. Ajá. Porque pero claro, porque yo digo, si sos bajo tenés que ser alto, y si no tenés pelo tenés que tener pelo, o tenés que ser agradable cuando por ahí no tenés un carisma, claro, un carisma natural. Entonces yo digo, eso volviendo a tu pregunta, que es el tema de los candidatos que parecen demasiado coacheados, ¿no? Uh-huh. Demasiado son aburridos, entrenados, previsibles, ¿no? Porque viste que la gente en los grupos focales dice, y fulano se puso el cassette. ¿Qué significa? Sí. Y que bueno, tiene el brief escrito, va y lo repite. Bueno, no es que tenga que salirse que el mensaje esté mal redactado, claro. pero te lo tengo que decir con una naturalidad como para que vos veas que yo lo digo desde el fondo de mi alma, no porque me aprendí la materia de memoria, ¿no? Que obviamente se nota. Claro. ¿No? Eso la gente lo nota. Tanta tecnología, ¿no? Tanta virtualidad también termina enfriando un poco la relación, porque es la foto posada, el video armado. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay, digamos, de manipulación? Bueno, todos esos elementos alejan, ¿no? Entonces yo digo, mostremos al candidato tal cual es, de manera que si después lo ven en la calle se van a encontrar con lo mismo. Porque si no se van a encontrar con dos personajes. Y entonces, ¿cuál es el personaje? ¿El de las redes o el de la calle? Ajá. Sí, acá en Paraná es más sencillo. Paraná es una ciudad capital donde vos te podés cruzar con mucha gente, no sé, caminando. Claro. Lo veo más complicado, no sé, en Buenos Aires con el presidente de la Nación. Sí. En general, el presidente, porque está, digamos, un poco de alguna manera lejos de cercado, todo el mundo, ¿no? Sí. Claro. Los grandes centros urbanos tienen más ese problema. Pero la gran mayoría de la gente no vive en grandes centros urbanos, ¿no? Entonces vive en lugares como Paraná, digamos, un poquito más grandes, algunos mucho más chicos, digamos, cuando vas al resto de la provincia tenés una posibilidad de contacto personal, y entonces todo el mundo dice, che, ¿y las redes? Bueno, pero si tenés contacto personal, las redes, usalas, digo, pero no pierdas la ventaja del contacto personal. Porque es el mucho contacto más fuerte. personal es imbatible en una relación personal. Y eso está hoy, perdón, no sé si te interrumpí, Flor, pero eso, el contacto personal no se pierde, no se ha perdido bastante, o también de vuelta es una impresión. Bueno, a ver, lo que nosotros decimos es tener todo el contacto personal que puedas. Ok. Y las redes para viralizar ese contacto personal, por supuesto. Pero no dejar de tenerlo, así como que si las redes ahora en realidad son lo máximo, sustituyen, y entonces todo el resto no sirve, ¿no? Acá, digamos, no hay cosas viejas y nuevas, hay cosas que funcionan mejor y cosas que no funcionan mejor, como si no funcionan tan bien. Entonces el tema es, mano a mano, todo el que pueda. Claro, o que el reel de Instagram, que vos no actúes para el reel, sino que el reel refleje lo que vos más o menos hacés. Que pongan una buena iluminación, pero que sea lo que vos hacés. Claro, totalmente así. Por eso, digamos, el carácter genuino es una persona, digamos, que es vista como una persona normal, entre comillas, digamos, porque es un candidato al final de cuentas, pero que digamos lo veas auténtico, digamos, que no veas al personaje actuado.
¿no? Porque al final no son actores, ¿no? Todos desempeñamos un rol, ¿no? En la vida privada, en la vida pública. Pero, por supuesto, digamos, la cuestión es, no sos un actor, por lo tanto no tenés que actuar un personaje, ¿no? Tenés que ser vos mismo, transmitir tus ideas lo mejor que puedas y te ayudamos a que si sos poco simpático, digamos, puedas ser un poco más empático, digamos, si no tenés buena oratoria, para mejorar la oratoria, claro. Lo elemental, claro. que cualquier persona obviamente puede mejorar. Totalmente. Estamos hablando con Carlos Fara, que va a estar esta tarde a las 6 de la tarde, a las 18, en la Facultad de Ciencias Económicas. No podemos no aprovecharlo para picar un poquito de actualidad. Sabe que en todos los lugares donde se sienta va algo de eso. Disculpe por traerlo a este barro, la verdad. Porque está complicado. No le vamos a preguntar cómo van a salir las elecciones, porque eso todavía no está. Creo que es una pregunta clásica, ¿no? Me imagino. Pero sí una lectura del presente, ¿no? Porque vemos, no sé, el presidente parecía una relativa fortaleza. De hecho, eso llevó en el caso de Entre Ríos, al gobernador a establecer una alianza. Sin embargo, otros gobernadores plantearon un camino del centro, no sé si ya una avenida. Sí. El peronismo, bueno, en particular Estado también. Donde eso, una primera apreciación de este momento. A ver, primero decir que estamos en una situación en donde el presidente ha ido perdiendo apoyo a lo largo de este año, ¿no? Lentamente, pero ha sucedido. El lunes pasado, la Universidad de Itela, que todos los meses publica 2 índices, publica varios, pero sobre todo 2 índices. El índice de confianza en el consumidor, que salió el jueves pasado con una baja importante, la baja más grande de estos 20 meses de la presidencia Milei. Y el lunes salió el índice de confianza en el gobierno, que también marcó la baja más profunda, ¿no? Está claro, digamos, hay un proceso de deterioro. En los últimos 9 meses, en ese índice, el presidente bajó 7 meses y solamente subió 2, o sea, con lo cual, digamos, hay un desgaste definitivo en ese sentido. Ya como primer marco, ¿no? No faltan 2 meses para la elección, no parece que va a llegar en su mejor momento, lo cual no significa que vaya a perder la elección, digamos, por lo menos nacional, después, más allá de las situaciones provinciales. Eso por un lado. Yo creo que empezó a haber algún desgaste en 3 factores, ¿no? Uno, el estilo, ¿no? Porque, digamos, el exceso de agresividad, bueno, el presidente ahora, digamos, se comprometió a no insultar más, y tiene que ver con eso, digamos, que el presidente, creo que el equipo presidencial registró que hay un cansancio con esa cuestión. Sí. Una molestia con la falta de empatía, con temas que son sensibles, ¿no? Bajan, discapacidad, jubilaciones, fondos para Bahía Blanca. Y el tercer factor, que tiene que ver con una economía que, digamos, sí, tiene inflación más baja, pero que no termina de acelerar, ¿no? Y de hecho, simplemente para tomar los datos del propio INDEC, mayo-junio el crecimiento se estancó. Y se supone que la segunda parte del año no va a ser brillante, ¿no? Aunque el año sea de crecimiento en general. Entonces, digo, todo ese marco está generando un clima de opinión pública ya, digamos, no tan positivo para el gobierno, y obviamente eso lo impacta, sobre todo en el público que había votado Juntos por el Cambio en el 2023, que después votó en la segunda vuelta por Milei, pero que hay algunas cosas que le hacen ruido. ¿Dónde irán esos votantes decepcionados? Bueno, pregunta del millón, obviamente. Algunos seguramente se van a abstener, y acá en este tema de si me decepcionó fulano, mengano, sultano, bueno, ese día me quedo en casa, y total es una legislativa, tampoco se juega la presidencial, más allá de que nosotros pensamos que es importante. Y la segunda cuestión es, bueno, buscará alguna tercera vía, y ahí va a depender un poco de la oferta en cada provincia, porque cada provincia tiene un marco, digamos, muy distinto. Acá chequeaba con Santiago, hay 7 listas para octubre, Córdoba tiene 18. Wow. ¿No? Es récord nacional. Entonces, 18 listas. 18 listas. Ahí influyó la caída de las PASO también. Claro, entonces no están las PASO, etcétera. Pero bueno, todo, digamos, fue todo este proceso que tiene que ver de vuelta con vamos a decir, cierta distancia con la política. Tiene que ver, bueno, con liderazgos que se desgastaron, ¿no? Los que perdieron, obviamente, siempre tienen pasan por un momento de crisis y de catarsis para reordenarse. Eso lleva tiempo, ¿no?
Entonces, digo, el marco es para el gobierno menos positivo del que era hace 6 meses atrás, ¿no? Insisto, no significa que pueda perder la elección, pero es una advertencia. Dos cortitas se me ocurrieron Sí, respecto no. de esto que dijo. Parte empezaba, creo, a responder, pero al menos en términos generales, ¿hay oferta para esa demanda de una de alguna opción que no sean los que se fueron y los que vinieron, para decirlo de modo sintético e incorrecto también? Sí, porque de hecho, digamos, lo que se conformó como Provincias Unidas es una opción. Ajá. Porque no es lo mismo, digamos, que presento, digamos, una lista yo que puedo tener buenas intenciones, pero no soy muy conocido. Distinto es la lista de el gobernador Puyaro, el gobernador Yarlora, Nacho Torres, etcétera, etcétera. Y otros que no están dentro de Provincias Unidas, ¿no? Gustavo Sáenz en Salta, el Frente de la Concordia en Misiones, etcétera. Todo eso, digamos, es gente que, vamos a decir, está en una posición que no es el kirchnerismo, y obviamente no es la Libertad Avanza. Entonces ahí hay una oposición moderada. Si la gente dice vale la pena o no, bueno, eso lo veremos muy al final de la campaña. Esto recién empieza, tenemos exactamente 2 meses para la elección, y creo que la gente todavía no conoce la oferta. Claro. Acá, bueno, son 7, todavía, digamos, los entrerrianos van a estar y recién están recorriendo. Pero los cordobeses, hasta que entiendan que hay 18, digo, va a ser un lío, ¿no? No, y una cortita antes de Flor respecto también de esto que marcaba, el Congreso ya olió bastante de eso, porque venía de apoyar prácticamente todas las iniciativas y perdió como 16 votaciones al hilo. ¿No? Bueno, pero ahí está la mano de los gobernadores también. Pasó algo con las provincias. Bueno, no, está claro. Digo, primero, un gobierno que en la política se lo califica como mal pagador, ¿no? Claro. En el sentido de cosas que compromete y después no cumple, eso es un tema. Luego, gobernadores que toman nota de esto que estamos diciendo, este estado de opinión pública que ya no es tan simpático con el gobierno, ¿no? La gente reclama obras públicas, digamos, que no tienen fondos, ¿no? Y luego una cuestión que tiene más que ver con una cuestión estratégica, que era si hasta qué punto tenía sentido para la Libertad Avanza ir con, vamos a decir, la boleta violeta pura, o entrar, digamos, en relación con la casta, claro, vamos a decir así. Eso, digamos, en algunos lugares se cerró de una manera, en otros lugares se cerró de otra. Son 24 distritos, son 24 realidades distintas. Me parece que desde ese punto de vista hubo quizá un poco de mala praxis política, un poco de soberbia, y todo eso confluyó en que cada uno ahora va a hacer su propio negocio y va a tratar de juntar sus propios votos para negociar con el gobierno la segunda parte del mandato. A modo de tal vez de saber qué es lo que lo ayuda a pensar, a los dos, ¿qué los ayuda a pensar? ¿Algún libro que tengan para recomendarnos? No sé, no importa si no es específicamente, no sé, de comunicación política, digo, algo que, no sé, que te ayude a pensar un poco en este marco, en este contexto. Voy a hacer una mención cortita. Que no sea el manual. Y que no sea el manual. No, pero voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo ya, pues ya pasó un tiempo que conversamos con el ex gobernador Urtubey. Y él decía, por ejemplo, le pregunté qué estaba leyendo, porque sé que lee mucho, y responde: estoy leyendo de vuelta la Ilíada y la Odisea porque me ayudan a pensar. Digo, pensando de alguna manera en este contexto, que muchas veces, bueno, capaz tenemos momentos en los que se nos queman un poco los papeles, ¿a dónde volvemos? ¿A qué autor? ¿Qué están leyendo? ¿Qué les interesa tener como, no sé, ahí de consulta? A ver, yo voy a mencionar una cosa, digamos, muy, muy actual, porque además siempre están los clásicos para volver a inspirarse en el análisis y en lo filosófico, ¿no? Está Aristóteles, a mí me parece fantástico leer Aristóteles, pero diría así, del muy corto plazo, me parece que Los Ingenieros del Caos, de Giuliano de Empoli, me parece que es un libro muy interesante para terminar de entender cosas que no necesariamente son, que toman a toda la política, pero que son fenómenos que se van reproduciendo sobre la relación entre algunos fenómenos políticos particulares y el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial, y a los riesgos que puede estar expuesta la democracia contemporánea. Bien, gracias.
Santiago, creo que era para vos también. Ajá, me queda a mí. Estaba pensando, me aproveché. La rebelión del público, me parece un buen libro, de Martín Gurri, que es actual, que es interesante sobre las redes, sobre la comunicación y la política. Y también La mente de los justos, de Jonathan Haidt, que me parece que es un libro como para entenderla. Eso es puro política, si se quiere, pero me ayuda cada vez que tengo alguna voy leo, o sea, son libros son libros muy actuales, digamos, no es Aristóteles, digamos, no estamos pero digo, son libros que como que me abrieron la cabeza, me desbloquearon algunas cosas que tenía, como iluminaron un sendero distinto. Gracias. Ahí está. Carlos Fara, gracias por haber venido. Obvio que reiteramos la invitación. Hoy a las 18, Facultad de Ciencias Económicas, es Urquiza 552, los paranaenses saben dónde queda. Sí. Van a estar presentando este manual de marketing y comunicación política. Lo mostramos a esta camarita. Ahí se ve. Gracias de vuelta, Carlos, por haber venido. Gracias, y Santiago también por habernos acompañado en la mañana. Un placer. Son las, ¿qué hora? 12 menos 20. Hacemos la pausa y seguimos con Malos Perdedores hasta las 13. Dale.